Hola, voy a ensanchar un vestido. Lo voy a hacer por aquí, por los costados. La falda tiene rizo y simplemente descosiendo y quitándole un poco de rizo tengo lo suficiente. Por los costados le voy a añadir un elástico. Como no he encontrado un elástico lo suficientemente alto que necesita el vestido, pues he comprado este que es del mismo tono, es beige, un poquito más oscuro. Lo voy a cortar en trozos y después lo voy a añadir y se lo voy a colocar en los costados. Tiene que quedar como esta parte. Ya lo he terminado y esta es la idea. Comenzamos descosiendo esta parte de aquí, la abrimos y en la cintura, lo que une con la falda, también descosemos un buen trozo. Ya está descosido en los costados, abierto totalmente, y la cintura también. He descosido un buen trozo para cuando estire la goma no tenga dificultad aquí con la falda. Ahora tengo que sobrehilar las dos partes de los costados, esta parte y esta de aquí. Ahora voy a cortar la goma. La goma, como veis, es estrecha y estira, claro, así, horizontal. Como yo necesito una goma más ancha y no la he encontrado, pues la voy a cortar en 3 partes y la voy a unir para que estire a lo ancho, porque si lo pongo así, esto no estira y la idea es que estire para estar más cómoda. Vamos a meterle 4 dedos en un costado, que son 8 centímetros. 8 más 2 de costura, 10 centímetros, 10 y otros. Ahora las monto y le paso un pespunte por aquí, por el filito. He sobrehilado los costados de la goma, cojo el costado del vestido, lo doblo un poco por donde voy a unirlo con la goma y lo monto, lo pongo encima de la goma y lo uno. Le paso un pespunte . Ya lo que queda es unir la cintura. Le paso el pespunte, recorto la goma que me sobra y lo sobrehilo. Este es el resultado. He abierto el costado, le he añadido 4 centímetros por los dos costados. La falda es de rizo, he abierto la cintura lo suficiente como para cuando la goma estire no tenga problemas con la falda. He encontrado una goma más o menos del mismo tono, en beige, un poquito más oscuro, pero le queda bien. La goma no es de la misma altura, pero la he cortado en trocitos y la he añadido y estira. Os recuerdo que podéis ayudar a traducir el tutorial accediendo al cuadro de texto que hay debajo del vídeo. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta, no olvides suscribirte y comparte en las redes sociales. ¡Hasta otra!